Gracias, bendito Señor. Gracias por permitirnos hacer esta grabación. Estoy aquí reunido con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Mi nombre es Maxwell Argote Salas. Mi profesión es médico general. Trabajo en la ciudad de Manizales y por la misericordia de Dios el Señor me ha colocado en una iglesia, en una congregación aquí en esta ciudad, como anciano o pastor, como el modo en que ustedes prefieran mencionarlo. Los dos términos son bíblicos. Y bueno, hoy quise sentarme con mi familia, hacer un conversatorio acerca de un tema, que es el tema del arrebatamiento, rapto de la iglesia. Quisiera que mi esposa y mis hijos también se presentaran, dijeran sus nombres, a qué se dedican, para que todos sepan quiénes somos. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Mildred Marichal, soy ama de casa, también soy teóloga, estudié la carrera y me gusta pues, participar en estos temas y colaborar al lado de mi esposo para poder aclarar muchas verdades que en algunos canales pues las están distorsionando. ¿Cómo es su nombre, joven? Mi nombre es Adrián Daniel Argote Marichal, ¿Cuántos años tienes? tengo 15 años, ¿A qué te dedicas? soy estudiante académico ¿Qué grado haces? y estoy en décimo. Ok, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Joel Elías Argote, soy estudiante, tengo 13 años, estoy en grado noveno. Correcto. ¿Ustedes conocen la Biblia? Se podría decir, ¿Qué tanto? pues somos niños, aún estamos aprendiendo. O sea que ustedes necesitan entender bien algunos temas que todavía no manejan, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces es importante que estudiemos estos temas para que cuando alguien les pregunte y pida explicaciones acerca de la esperanza que tenemos como cristianos, ustedes sepan qué decirles. Porque mucha gente, a pesar de que ya tienen muchos años, son niños en la fe, no conocen la Biblia, no conocen la Escritura. Y precisamente por eso es que mucha gente los engaña, mucha gente eh, tuerce lo que dice verdaderamente la palabra de Dios y no tienen forma de refutar y todo lo que escuchan lo aceptan sin ningún tipo de miramiento porque nunca han leído la Biblia o la leen muy poco o si la leen mal. Bueno, entonces el tema que nos reúne hoy aquí es hablar del tema del rapto o arrebatamiento. Eh, eh, la modalidad que vamos a utilizar son preguntas y respuestas. Ustedes van a hacer unas preguntas, nosotros ya hemos elaborado unas preguntas para que ustedes hagan, pero si tienen alguna otra pregunta nos pueden hacer la pregunta. Ya, uno responderá primero y el otro responderá después. ¿Bien? Bueno, Adrián, usted es el mayor, díganos cuál es la primera pregunta que aparece ahí. ¿Qué es el arrebatamiento? Muy bien. ¿Qué es el arrebatamiento, Mildred? ¿Qué piensas tú que es eso? ¿Alguna vez lo has leído? Claro, el arrebatamiento está en nuestra escritura. El arrebatamiento es la toma que hace nuestro Señor Jesucristo para sacar a su iglesia de este mundo y librarla del castigo que Él ha determinado para la gente que no lo siguió. Bueno, muchas personas están diciendo, inclusive por internet, que la palabra arrebatamiento o rapto no aparece en la iglesia, no aparece, perdón, en la escritura. La verdad es que la palabra arrebatamiento sí está en la Biblia, Adrián y Joel. O sea, la palabra existe. Ustedes pueden, si quieren, pueden buscar aquí, o pueden buscar en estas Biblias que tenemos acá al lado, pueden buscar esas palabras. Vamos a ver algunos textos principalmente que son básicos y que están en el Nuevo Testamento. Aunque vamos a leer primero el que aparece en Oseas. Oseas 6.1. Vamos a leerlo. Oseas 6.1. En el Antiguo Testamento, niño. Lo voy a leer. Dice así: Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta es una profecía maravillosa, la Biblia es un libro profético, tiene
las más grandes profecías que se han hecho en la historia, con cumplimiento, con veracidad. La Biblia no es un libro que falla y ha demostrado su inerrancia a lo largo de la historia. Miren que aquí, a la nación de Israel, se dice que después de 2 días, Dios resucitará y viviremos delante de él. Como sabemos, la iglesia lleva 2000 años y ya estamos en el tercer milenio. Ustedes saben que según segunda de Pedro, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿cierto? Entonces miren que ya llevamos 2 días y estamos en el tercer día, o sea que la probabilidad de que los eventos descritos en la Biblia acerca de la resurrección y el arrebatamiento sucedan están muy cercanos. Vamos a ver si hay más versículos que nos hablan de este tema. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Primera de Tesalonicenses 4:17, Adrián. Primera de Tesalonicenses 4:17, léenoslos. ¿Ya lo encontraron? Bueno, si ya lo tienes, léelo tú. Bueno. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Correcto. Entonces, ¿seremos cómo? Arrebatados. La palabra que se utiliza en griego para arrebatados es harpazo, o sea, sacar súbita y bruscamente a alguien. Por eso es que la palabra rapto también es aceptable, ya, porque en la versión latina se utilizó una palabra relacionada con rapto, pero es lo mismo, rapto o arrebatamiento. ¿Qué quiere decir entonces? El arrebatamiento se refiere al hecho de que Dios, de una manera brusca, súbita, sacará de la tierra a sus escogidos, a su iglesia. Un día. El día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, eso nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia sí afirma, y sí hay versículos que hablan de que va a haber un arrebatamiento, de que va a haber un día en que va a haber personas, una gran cantidad de personas, que desafortunadamente en comparación con la totalidad de población que tiene el mundo va a ser una porción pequeña, pero unos cuantos millones es mucha gente, que van a ser sacados de este mundo de una manera sobrenatural por Dios, de una manera en que no verán muerte, ¿ya? Y a eso se refiere el arrebatamiento, o sea, personas que van a ser sacadas de este mundo a la presencia de Dios sin ver la muerte. ¿Sí me entienden lo que les estoy explicando? Bueno, vamos a ver si hay más versículos que hablen del arrebatamiento. Veamos aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a dejar por ahí. Por lo pronto, yo pienso que con la definición hasta ahí está bien, ¿cierto? Como definición. ¿Entendieron la definición? Sí. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta, Joel? ¿Alguien ha sido arrebatado por Dios? Por supuesto que sí. ¿Ya? Eso lo vemos nosotros en Génesis, ¿sí? Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. Vamos a buscarlo aquí. Génesis 11:24. Míralo ya, yo en tu Biblia. Y Adrián, Hebreos 11:5. 11:24. Sí, 11:24. Déjame, yo te digo. Génesis 5:24, perdón, te estoy diciendo mal. 5:24. Léelo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Correcto. Cuando tú estás viendo el listado de las personas, de los primeros hombres de Génesis, después de la descendencia de Adán, tú ves que la gente vive más o menos 900, 800 años, vive muchos años. Y dice siempre, y murió. ¿Ya? Por ejemplo, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, Génesis 5:18. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Siempre dice, y murió. Pero cuando tú llegas al momento de Enoc, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció.
porque le llevó Dios. Se lo llevó. O sea, con Enoc no sucedió lo mismo que con los demás que estaban en el listado, sino que súbitamente Dios lo sacó del mundo, sin ver la muerte. Y este está el de Primera de Samuel, donde hablan del rapto de Eli. También, ahora lo leemos, está en Segunda de Reyes 2:11. Entonces, lee por favor, Adrián, Hebreos 11, ¿cierto? ¿Cuál fue el que te dije? Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Exactamente, o sea, fue traspuesto. Y allá en Génesis nos dice que se lo llevó, ¿ya? Entonces fue Enoc, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, nosotros hasta ahora tenemos conocimiento de ese hombre, de Enoc, pero también tenemos el caso de Elías. Vamos a buscar Segunda de Reyes 2:11. Que lo encuentre primero, por favor, comienza a leerlo inmediatamente. Elías 11. Segunda de Reyes 2:11. Elías 11 no existe. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Correcto. Entonces, ¿cómo subió Elías al cielo? ¿Se murió para ir al cielo? No. Se fue en un torbellino. Y lo estaba viéndolo ¿quién? Eliseo, su discípulo, el que lo seguía. Miren lo que dice después en el 12. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Miren que hasta parte de la ropa de Elías quedó. No se fue, pero Elías sí se fue. Y no tuvo que pasar por la muerte. Entonces, Dios ha hecho eso ya en la antigüedad. Que nosotros sepamos hasta ahora, esas son las dos únicas personas que se han ido a la presencia de Dios sin ver muerte. Obvio, Dios puede hacer lo que Él quiera. Quizás haya más personas que hayan sucedido con eso. Pero evidencia bíblica tenemos a estas personas, a estas Sin dos embargo, personas. nosotros también podemos ver en el libro de Hechos que Felipe también fue arrebatado, aunque no recibió muerte, pero el Espíritu Santo lo traspasó de un lugar a otro. Exactamente. Cuando vayan a Hebreos, a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Antiguo, ¿cierto? No, Nuevo. Hechos 8. Léelo desde el 34. Léelo desde el 34 hasta el 40. El que lo encuentre primero. Hechos 8, 34 al 40. Léelo, Adrián. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo corazón bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Y el 40? Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando a anunciar el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Correcto. Entonces, Entonces, estaba en un sitio y el Espíritu lo traspasó a otro sitio. O sea, mucho antes de que saliera la serie Star Trek, ya en la Biblia había un fenómeno como el que se ve en Star Trek, donde son teletransportados. Bueno, el Espíritu Santo teletransportó a Felipe. Y uno piensa que eso es mentira, pero Dios puede hacer eso y más. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros sabemos perfectamente que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y yo me di a la tarea de buscar incluso el mapa donde aparecen las cosas que acontecieron. ¿Ya? Es un mapa que se encuentra en la Biblia Scofield, Palestina en los tiempos de Jesús. Y
cuando tú comienzas a leer el pasaje, Felipe y el eunuco dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y tú miras acá, y ese camino existía. Mira, aquí está la zona de la provincia de Judea, esta de Jerusalén. Y este es el camino que va hacia el sur, que desciende hacia Gaza. Mira, todo este, vengan a verlo. Ven, para que lo vea yo. Mira todo este camino que va de aquí. Este es Jerusalén, aquí. Y este es el camino que va precisamente hacia el sur. Y por aquí tiene un cruce, te da vuelta por aquí por Beto Gravis y se dirige hacia Gaza. Esta es la zona de Gaza. Bueno, el Espíritu Santo le dijo a Felipe que cogiera por aquí para que se encontraran con el eunuco. No sabemos exactamente en qué lugar se encontró con él, tal vez fue aquí, Beto Gravis, no sabemos. Pero en alguna parte de esta se encontraron y él le predicó a partir del profeta Isaías 53, le predicó al eunuco y el eunuco creyó y fue bautizado en un agua que se encontraron en este camino. Y cuando lo bautizó desapareció en alguna parte de este camino. Y cuando él apareció en otra parte, apareció aquí, en Asdod, que es el mismo Azoto. ¿Cuánto distancia es eso? Mire, si usted ve aquí el mapa en la parte de abajo, tú te das cuenta de que de las distancias aproximadas y ves que estas distancias dan 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros, más o menos unos 5 centímetros son 50 kilómetros. Entonces, prácticamente desde el lugar más cercano que quizá fue este hasta Soto, hay por lo menos unos 30, 40 kilómetros. Y desde el más lejano del camino pudo haber sido unos 50 kilómetros. O sea que el Espíritu Santo teletransportó a Felipe 50 kilómetros, lo arrebató de un lugar a otro 50 kilómetros sin necesidad de que él haya tenido que caminar. O sea que ya Dios ha hecho eso antes. Dios no tiene ningún problema en volverlo a hacer. No es que Dios nada más lo hacía con una persona, no lo puede hacer con millones. Hombre, ¿cómo vamos a decir eso? Para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Dice en el libro de Génesis. Pues claro que Dios puede. Bueno, sigamos a la pregunta que sigue. ¿Cuál leyeron ya? La tercera bien. Viene la tercera, léela. Léela yo. ¿Quiénes serán arrebatados? Muy bien. ¿Quiénes serán arrebatados? Vamos a buscar aquí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes serán arrebatados? Vamos a leer en Primera de Corintios. Capítulo. ¿Qué capítulo? 15, versículo 21. No, Primera de Corintios 15, vamos a leer lee el 23. Desde el 21 hasta el 23. No, lee el 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, ahora sí léelo otra vez, pero desde el 22 y lees hasta el 24 del 1 de Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bueno, aquí están hablando de la resurrección de los muertos, ¿ya? Como así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero ese todos no se está refiriendo a todos los hombres, a toda la humanidad, porque en el siguiente versículo dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo es las primicias, Él fue el primero resucitado, y luego los que son de Cristo en su venida, o sea, en el momento en que Jesucristo venga, nosotros le recibiremos en las nubes. Y en ese momento, como dice en Tesalonicenses capítulo 4, primero resucitan los que son de Cristo, los que durmieron en Cristo. Y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, también seremos transformados. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Vamos a buscar ese versículo de la final trompeta. Por favor, lee 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Correcto, o sea que la Biblia nos dice claramente que no todo el mundo va a morir, no todos los seres humanos van a morir. ¿Quiénes no morirán? ¿Y quiénes serán arrebatados? Los que estén o estemos, porque puede ser esta generación, tal vez somos nosotros, estemos vivos en el tiempo en que Jesucristo venga en las nubes, no a poner sus pies en la tierra, sino en las nubes. Los que estemos vivos en ese momento dice que seremos transformados. Y los que hayan dormido en Cristo serán resucitados, incorruptibles. Transformados en su cuerpo, en un cuerpo glorificado que el mismo Dios lo colocará para que puedan. Entonces los cristianos que han vivido desde el siglo I hasta ahora, hasta el siglo XXI, todos los que se han muerto, y la Biblia le llama a esos muertos que han dormido, todos serán resucitados, los verdaderos cristianos. Y los que estemos vivos en el momento en que Jesucristo venga a las bodas del Cordero, que lo recibiremos en el aire. Como estamos vivos, nosotros no moriremos. Entonces nosotros seremos arrebatados, raptados. No puede ser en este cuerpo. Tiene que ser en un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Entonces, claramente en 1 Corintios 15 se nos dan tanto el orden como los acontecimientos. ¿Ya? ¿Cómo va a suceder? Se nos dice que los que ya durmieron en Cristo serán resucitados incorruptibles, y los que estemos vivos en el momento en que Cristo venga por la iglesia seremos arrebatados y seremos sacados de este mundo y nuestros cuerpos transformados, porque nadie puede presentarse delante de Dios con estos cuerpos y seguir viviendo. Tiene que ser en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorificado. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? No. Muy bien. Ahora leamos Tesalonicenses, que también nos habla lo mismo. Lo tienes allá, yo en Tesalonicenses 4, desde el 15 al 17. Bueno. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor ahora mismo con voz de mando, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. Entonces, como vemos en el versículo, está diciendo que seremos arrebatados. ¿Ya? Por eso nosotros hablamos de que estamos esperando el rapto de la iglesia. O el arrebatamiento. Estamos esperando que Jesús venga a llevarnos. Correcto. Por eso es que creemos en esta predicación. Entonces no es un solo versículo que habla del asunto. Hay varios versículos donde se nos menciona que va a haber un grupo de personas que son cristianos que serán arrebatados. O sea, ustedes no pueden pensar en ningún momento que los que van a ser arrebatados son, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Ellos no van a resucitar el día del arrebatamiento. Los que van a resucitar en ese momento son los muertos en Cristo. Y los que estemos vivos seremos transformados. Los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas del Antiguo Testamento, los reyes como David del Antiguo Testamento, su resurrección no ocurre en el momento en que nosotros somos arrebatados. ¿Ya? Ellos entran en otro momento donde va a haber resurrección, que es la primera resurrección, ¿ya? Así se le llama, la primera resurrección. Entonces nosotros no podemos confundir el día del rapto o arrebatamiento con la primera resurrección, aunque el día del arrebatamiento o rapto van a resucitar personas, pero ese no es la primera. O cuando Cristo murió, también resucitaron muchas personas que salieron de las y volvieron otra vez a sus tumbas. Exacto. Entonces, tenemos que tener claro. Entonces, ¿quiénes van a resucitar y quiénes van a ser arrebatados ese día? Solamente ese día entra es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Las personas que han creído en Cristo desde el siglo I hasta ahora. Pero los que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ya, por ejemplo, tú dices Adán,
Abraham, Isaac, Jacob, Elías, bueno, Elías no, porque ya Elías está arrebatado, Moisés, eso, ellos, en el día del arrebatamiento, del rapto, ellos no tienen nada que ver con nosotros, ellos están en otro momento, es que Dios los va a levantar. Y en otro momento, nosotros somos clase aparte, nosotros somos otro pueblo, y vamos a ser raptados o arrebatados en un momento diferente. ¿Sí me entienden? Entonces ya saben, cuando hablemos de arrebatamiento solo estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. No estamos hablando sino solamente de cristianos, no estamos hablando de más nadie. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, también surge la otra pregunta de que nosotros leímos en 2 Tesalonicenses, de que la gente dice que, o el que enseña dice que no, que lo del anticristo nosotros vamos a pasar vamos a ver el anticristo y todo lo que él va a hacer y todos los sellos que tiene. Pero cuando nosotros leemos 2 Tesalonicenses capítulo 2, leemos de que no es tan cierto. Sí, pero eso lo miramos ahora porque estamos tratando de llevar el orden de las preguntas. La pregunta, ¿cómo decía? ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes serán arrebatados? Bueno, ¿quiénes serán arrebatados? Entonces ya saben, son solamente los cristianos. Obvio, Pablo era judío, ¿cierto? Pero era cristiano. Pablo puede participar del arrebatamiento. Pedro, Tomás, Juan, todos ellos, porque ellos eran judíos cristianos. ¿Cierto? Los judíos mesiánicos. Pero los judíos mesiánicos pueden hacer parte del arrebatamiento. Pueden hacer parte del arrebatamiento, porque son cristianos. Pero los que no sean cristianos, no tienen nada que ver en el arrebatamiento. Muy bien. Entonces la siguiente pregunta, ¿cuál es, Joel? ¿Quién arrebatará a los cristianos? ¿Quién? Bueno, entonces nosotros estábamos leyendo ahorita en el mismo Primera de Tesalonicenses. ¿Dónde estábamos leyendo aquí? Tesalonicenses capítulo 4 y me borraste la aquí. Muy bien. Dice aquí, dice en el versículo 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí es muy claro el texto de Primera de Tesalonicenses 4. ¿Quién nos va a recoger? ¿Quién nos viene a recoger? Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Ya? O sea, vamos a buscarlo aquí, porque estamos poniendo esto sin cambiar esto acá. Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Hasta aquí en el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces no podemos confundir eso con lo que dice con lo que dice en Mateo capítulo 24, ¿ya? Que es una cosa diferente. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. ¿Dónde está? Búsquenlo ustedes allá también. Mateo 24. Donde mucha gente se confunde porque piensa que Mateo capítulo 24 está siendo especialmente escrito para la iglesia. Y Mateo capítulo 24, la mayor parte de lo que dice Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo se lo está diciendo a la nación de Israel. Y entonces, tú lees en Mateo 24, vamos a leer del 29 al 31. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sigue? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Correcto, sigue.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien. Aquí, ¿quién está recogiendo en el versículo 31? ¿Quién está recogiendo a los escogidos de Dios? ¿El mismo Señor o ángeles? El mismo Señor. No, en Mateo 24:31. Lo que pasa es que parecerá Verá que ellos sus dicen- ángeles. Exacto, en Mateo 24:31 lo están escogiendo, los que están recogiendo a los escogidos del Señor son los ángeles. Pero cuando tú lees Primera de Tesalonicenses, el que estábamos leyendo ahorita, 4:17, vamos a buscarlo otra vez. Por eso, pero Entonces, luego dice, luego, el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, miren que son dos eventos diferentes, porque en el uno es el Señor el que está recogiendo a la iglesia, pero en el que tú estás viendo en Mateo capítulo 24, está recogiendo a unos escogidos, pero no es el Señor mismo, son unos ángeles. Quiere decir que no son entonces las mismas personas. Esos escogidos a los que se está hablando allá en Mateo, vamos a buscarlo otra vez, en Mateo capítulo 24, estos escogidos que se hablan acá son entonces un grupo de personas que hacen parte de la nación de Israel. ¿Quiénes son esas personas? Dice aquí, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Pero a qué escogidos se está refiriendo acá? Son judíos. ¿Pero qué judíos exactamente? Bueno, hay un grupo de judíos que tú ves en Apocalipsis, capítulo 7, que son los 144,000 sellados. Dice así, vamos a leer Apocalipsis 7:1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu, y aquí aparece la lista. Entonces, esos que van a ser recogidos por ángeles son estos 144,000, porque no pueden ser los mismos que la iglesia, porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces, si en Tesalonicenses 4:16 nos dicen que es el mismo Señor, y en Mateo 24 nos dice que son ángeles, quiere decir que no son las mismas personas, son personas diferentes. Y estos mismos 144,000, tú los ves en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, cuando ya fueron recogidos. Dice el Cordero y los 144,000, dice así, Apocalipsis 14:1. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces vemos como estos 144,000 sí se relacionan con ángeles que fueron los que los sellaron. Y por ende ellos fueron también los que los recogieron para estar con el Cordero. Porque el día que el Señor venga y ponga sus pies en el monte de Sión, que es el lugar donde va a ser la segunda venida, porque ahí sí el Señor viene a poner sus pies sobre la tierra. Ya no es recibir al Señor en el aire, sino cuando ya viene 7 años después y pone sus pies sobre la tierra. Ese día Él llega con los 144,000. Aquí queda claro que el día que Él ponga sus pies sobre el monte de Sión,
viene con esos 144,000. O sea que se los tuvieron que haber llevado. Pausa. Muy bien. Entonces, en Zacarías capítulo 14:1 es la llegada del día del Señor. Cuando hablan en la Biblia del día del Señor, se están refiriendo al día en que Jesucristo viene en su segunda venida visible y va a poner sus pies sobre el monte de Sión. En Zacarías 14:1 dice: he aquí el día de Jehová viene. Veremos cómo es este día. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, el día que nuestro Señor Jesucristo venga, y aquí le dicen Jehová mismo, o sea que Jesucristo es Jehová. Jesucristo viene a pelear contra las naciones que van a atacar a Israel al final de la tribulación. Y él mismo vendrá y, como ya leímos en Apocalipsis, capítulo 14, viene con esos 144,000. Y viene con ángeles también, en ese mismo día, a pelear contra las naciones que están atacando a Israel. Entonces nos damos cuenta de que no son los mismos los de Mateo capítulo 24, no son los mismos que los que dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Sí comprenden la idea o no quedó claro lo que les estoy explicando? ¿No tienen dudas? No. Ya. Entonces ahí tenemos que hacer bien la diferenciación, porque las palabras en la Biblia son claves. O sea, una sola palabrita cambia todo. Como una tilde. O como una tilde. Si allá si en una parte nos están diciendo que son ángeles los que vienen a recoger a unas personas, y en la otra parte nos dicen que es el mismo Señor el que lo va a recoger, pues no pueden ser los mismos. Entonces a nosotros, a la iglesia, nos va a levantar en el aire el mismo Señor el día del arrebatamiento. Y hay lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 24, son ángeles que están llevándose a un grupo de escogidos, aunque nosotros también somos escogidos, pero se está llevando a un grupo de escogidos diferentes. Son los 144,000 sellados de que se nos habla en Apocalipsis capítulo 17. Entonces tenemos que entender bien las cosas. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Muy bien. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Pues el día y la hora nadie Pero lo el día sabe. y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Muy bien, ahora busquemos Mateo 24:36. Nadie sabe el día y la hora. En Reina Valera dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos cómo será ese tiempo. Será como en los días de Noé. En los días de Noé la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de maldad, de pecado. O sea que sabemos que va a ser un tiempo de degeneración moral altísimo. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Un grado de degeneración moral muy alto. Y dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a pasar exactamente lo mismo. Noé era pregonero de justicia, anunciándoles lo que venía un diluvio. La gente no les va a creer. La gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, o sea, llevando una vida licenciosa, libertina, Igual como en el día de como en el tiempo de Noé. Y el día que Noé es sacado,
Y en ese momento fue en un arca. Ujú. En este momento no va a ser en un arca, sino en las nubes. El Señor nos va a esconder y nos va a dejar guardados 7 años. Eso lo podemos leer en Isaías capítulo 26, versículo 20. Búsquenlo también, Isaías 26, 20. Sería bueno leer todo el texto de Isaías 26 porque es bastante claro. Pero leamos aquí el 20 y el 21. ¿Cómo dice Adrián? Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra escurrirá la sangre derramada sobre él, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Entonces miren que el pueblo de Dios se esconde, entra en sus aposentos por un corto tiempo, porque dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa que la indignación, o sea, el enojo de Dios contra la humanidad que va a ser castigado en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque Jehová va a salir a castigar a los moradores de la tierra en esos 7 años donde va a permitir que el anticristo, que Satanás y que el falso profeta hagan lo que quieran aquí. Eso es un castigo de Dios, ese tiempo de tribulación. Entonces nosotros vemos que el día y la hora nadie lo sabe, pero cómo va a ser el momento, cómo va a ser el tiempo, ¿Cuál es la señal? cuál es la señal, sí lo sabemos. Y si tú lees Mateo 24, lo lees completico, tú logras ver más cosas. Vamos a ver aquí un momento, Mateo 24. Nadie sabe el día y la hora. ¿Ya? Y vemos que en este pasaje donde nadie sabe el día y la hora, están hablando del arrebatamiento, porque si tú sigues leyendo, aquí sí se está hablando de la iglesia, en este pedazo, dice. Porque como en los días antes, vamos a leer desde el 40, o ya leímos los otros, dice desde el 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. O sea, si están en el campo, ¿están qué? Trabajando. No creo que van a estar en el campo haciendo nada. O sea, están trabajando. Quiere decir que es de día. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. O sea que no todo el mundo se va. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Puede ser entonces en cualquier momento. Ahora, no quiere decir necesariamente que es de día, porque hay otro pasaje donde dice, estarán dos durmiendo en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Pero eso lo dice en el lado, porque como nosotros sabemos, hoy es de día. En una y parte en del otra mundo parte es de día noche. y en la otra parte es de noche. Entonces, en la parte que es de día, se llevan a una persona. Y en la parte que es de noche, el otro lado, se llevan a otra, pero es en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo momento, en el mismo instante. Y es en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Solamente que está en el otro lado de noche y de este lado es de día. Por eso se dice, uno de día será tomado y el otro de noche también será tomado. ¿Ya? Correctamente. Muy bien. Entonces queda claro que el día y la hora nadie sabe. Ahora, sí sabemos qué condiciones tienen que existir para que el arrebatamiento se dé. Tiene que ser como en los días de Noé. Ya lo acabamos de leer en este pasaje. Pero cuando tú lees segunda de Tesalonicenses 2, vamos a buscarlo, vemos otras condiciones. Busque segunda de Tesalonicenses 2. Para que veamos la secuencia de los eventos, aunque no sé si hablamos de esto. ¿Por cuál vamos, Joel? Por la 4. Cuando suceda el arrebatamiento de los hijos, la sexta es la que sigue. Bueno, ahorita leemos lo que dice en segunda de Tesalonicenses 2.1. Vamos a leer esta pregunta, número 6. ¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Bien. ¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Y lo podemos explicar con esto mismo de segunda de Tesalonicenses 2.1. Bueno, van a suceder dos acontecimientos. Uno es lo que
va a ser el anticristo aquí en el momento que la iglesia sea arrebatada. El anticristo va a ser 3 años y medio de paz. El mundo aparente va a aparentar una paz, una felicidad, una tranquilidad. Y nosotros, o sea, la iglesia, estará arriba en las bodas del Cordero, felices disfrutando. Estos son los dos acontecimientos que van a estar sucediendo aquí en la tierra, mientras tanto. Exacto. Entonces, después del rapto de la iglesia, tiene que suceder lo siguiente. Se tiene que manifestar el anticristo, según lo que dice la palabra. Y aparte de que se manifieste el anticristo, comienza el periodo de la tribulación y después la gran tribulación, después de los 3 años y medio. Donde va a haber una persecución por parte del anticristo de los cristianos que se quedaron en el día del arrebatamiento, porque no todos los cristianos se van en el arrebatamiento, y eso debimos aclararlo hace un rato. No todos los cristianos se van en el arrebatamiento. ¿Qué cristianos se van? Se van los cristianos que están velando. Pero cristiano que no esté velando, le va a pasar como el camarón que se duerme. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y tú lo ves claramente tanto en Mateo 24 como en Mateo 25. Vamos a leerlo para que quede claro. Vamos a buscarlo aquí. Mateo 24. Al final, lo que estábamos leyendo ahorita. No solamente lo vemos en Mateo 24 y 25, sino también lo vemos en la asociación que hace Jesucristo en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando está hablando de las diferentes iglesias. Vemos que están dentro de unas iglesias y vemos también que al final no todos los que están en esas iglesias son los que son aceptados por Jesús para estar con él. Mira como dice aquí. Ahora lo leemos también. Ese es Apocalipsis 12, creo que es el mensaje a Tiatira. Dice así, Mateo 24, dice, Mateo 24, 42, velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, dándole alimento a los de la casa, o sea, trabajando para el Señor, haciendo la voluntad del Señor, ayudando a otros a conocer a Cristo. Pero si la persona no está en esa condición de velar, sino que está dormido, vamos a ver qué pasa. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el Señor está diciendo, no es que todo el mundo se va, no es que todo el mundo se va el día que yo venga. El que esté viviendo como un hipócrita, el Señor le dará su parte con los hipócritas. O sea, tendrá que pasar por la tribulación. Ahora, el Señor es tan bueno que siempre da oportunidad. En el tiempo de la tribulación, muchos de esos que vivieron hipócritamente se van a convertir realmente. Pero van a tener que poner su vida a cambio de la salvación. Exacto. Entonces eso implica de que la persona no se puede colocar el sello, no puede hacer lo que la bestia diga, no puede hacer lo que el profeta diga, tienen que huir. Y si no alcanzan a huir, porque tampoco se pueden quitar la vida, porque Dios no les va a permitir que se quiten la vida, entonces les tocará poner su vida para que otros se la quiten. Ahora, la salvación siempre es por fe. Entonces ellos pondrán su vida porque creen. En el momento en que van a poner su vida, ellos creen en Cristo. Lo que los salva no es que ellos huyan, ni que pongan su vida. Lo que los salva es que ya tienen una fe genuina en Jesucristo y dicen, no importa que me mochen la cabeza, no importa que me decapiten. Yo sé que apenas me decapiten, yo voy a aparecer y voy a estar allá con el Señor en las bodas. Y tú lo lees en Apocalipsis. Mira, Apocalipsis, vete otra vez a Apocalipsis 7, donde estábamos leyendo a los 144,000. Dice, una gran multitud de todas las naciones. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos,
y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, porque antes las tenían sucias, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque tuvieron fe para creer en Cristo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea, estos sí han salido de la gran tribulación. Mira cómo lo dice en la Biblia al día. Apocalipsis 7:14. Vamos a leerlo en esta versión, Biblia al día. Dice: eso tú lo sabes, mi Señor. Respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. O sea, si hay un grupo de personas, cristianos, unos que son tibios y se quedaron. Por eso, esos son los tibios, porque no hay otro grupo. Y otras personas que van a recibir el mensaje del Evangelio es en el momento en que haya ocurrido el arrebatamiento. Va a haber, como van a haber gente que se va a quedar aquí, les van a empezar a predicar a Cristo y también van a poner su vida, van a creer en Cristo. Y van a ser millones. Eso quiere decir que el grupo de gente que va a ser muerta por el anticristo o muerta por los cataclismos que van a suceder en ese tiempo son millones. Y por eso van a estar de pie delante del Señor, porque cuando mueran, sin haberse dejado marcar, sin haberse postrado ante la bestia, ni adorado su nombre, ni dejarse poner la marca, como ellos vivieron de esa forma, creyendo que lo que Dios dice en su palabra es verdad, entonces Dios les va a dar la recompensa de que van a poder estar con el Señor. Por eso estos han salido de estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, sí va a haber cristianos en la tribulación, pero no es todos los cristianos. En este momento tenemos la oportunidad de salir, de irnos sin necesidad de pasar por la tribulación. Pero si seguimos con la terquedad, pero si seguimos viviendo en el pecado, sigue diciendo el Señor se demora, para que la vida, para que disfrutemos de esta vida, disfrutemos esto, ya, y se complacen en esta vida, entonces se quedarán. Eso es donde lo podemos ver y cómo sabemos. Lo vemos en Mateo capítulo 25 cuando hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. Correcto. Pero primero vamos a leer el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2:18. El mensaje a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:18. Léelo yo, el Apocalipsis 2:18, búscalo. Okay. Para que nos demos cuenta las palabras que le dice el Señor a una iglesia. Ojo, note, no se las va a decir a la gente del mundo, se las está diciendo a la iglesia de Tiatira. Quiere decir que el Señor hace la advertencia y el Señor hace la advertencia, la va a cumplir. Lee yo el Apocalipsis 2:18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que
que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Correcto. Entonces ves que están en una iglesia y están haciendo dos acciones. Cuando tú dices la primera parte, dice el Señor lo está alabando por su obra, por su arduo trabajo, por todo. Pero eran hipócritas dentro de la iglesia porque así como amaban al Señor con esa obra, también tenían cosas que el Señor aborrecía y la estaban haciendo. Exacto. Mira que ella han mencionado a una mujer que se llama Jezabel. Si tú te acuerdas de Jezabel, en Primera de Reyes 16, es la mujer de Acab. Y es un simbolismo para referirse a una mujer que manejaba a su esposo a sus anchas, y aparte de eso era una mujer que enseñó a la nación de Israel a sacrificar a Baal, a dioses falsos. Y en Israel, el término fornicar en la Biblia no solamente se refiere al acto sexual ilícito con una persona que no es la esposa, sino que también se refiere a la idolatría. ¿Ya? De que tú cambies el servicio a Dios y se lo des a otra persona, Entonces, y aún dentro de su propio templo, que es lo peor. Ahora mismo dentro de las iglesias, hay iglesias que están en esta condición. Primero, algunas iglesias tienen mujeres como profetisas, o tienen mujeres como sacerdotisas, o tienen mujeres como pastoras, cosas que es antibíblica. Y ahí de pronto no necesariamente tiene que ser mujer, pueden ser hombres que están enseñando a los cristianos a ser idólatras. No, hermano, pero si ya a nadie le están diciendo que le rinda culto a Baal, que le rinda culto. Sí, pero ahora el nuevo objeto de culto se llama el dinero. Exactamente. Ese es el nuevo objeto de culto. Y le están enseñando a la gente a que sea avariciosa. Y la avaricia para Dios es idolatría. ¿Ya? Eso es idolatría. Entonces nosotros no podemos aceptar que en la iglesia se le enseña a la gente a ser idólatra. Y hay gente que está enseñando eso en sus iglesias. Vamos a buscarlo. Aquí en Colosenses 3:5 es muy claro. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, la gente que está enseñando en las iglesias a que amen el dinero más que a Dios son gente que están actuando como Jezabel, porque están enseñando a los cristianos a ser idólatras. Y el castigo que Dios les está poniendo a los idólatras es: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación Por eso que van a pasar a los que con ella adulteran. Entonces, aquellos que se dejan convencer de los falsos maestros y falsos profetas, que se conviertan en idólatras, van a pasar la gran tribulación. Y cuando tú lees el mensaje también a la iglesia de la Odisea, el Señor les dice: tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, que crees que tienes dinero porque crees que lo tienes todo, pero en realidad no tienes nada. En Apocalipsis capítulo 3, cuando lees el mensaje a la Odisea, vamos a leer aquí que es la última iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, como la iglesia de hoy. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Entonces, mira que habla de las vestiduras blancas, por eso pasaron por la gran tribulación y fueron vestidos de blanco. Pero se dieron cuenta de que la gente, es lo que siempre les hemos dicho a ustedes, este mundo es una ilusión. Y el enemigo, su trabajo es hacerte creer de que esto es real. Traigas tratando de adquirir todo lo que está aquí, en vez de ir a buscar la verdadera vida y lo real. Entonces, el mundo, o las iglesias del mundo, porque son iglesias que están en el mundo, están enseñando de que tú eres una persona inteligente, y como tú eres una persona inteligente, aparte eres un hijo de Dios. Y como eres el hijo de Dios, Eres hijo del rey. eres hijo del rey. Como eres hijo del rey, Tienes que vivir tú como tienes rey. que vivir como rey. Cosa que nunca enseñó ni el Señor, Ya. ni los apóstoles, ni los profetas, nadie enseñó eso. Tú- Al contrario, el tú Señor te dijo, mereces vivir de una manera superior. en el tú no te- mundo tendréis aflicción. Eso fue lo que nos dijo el Señor. El ¿Y tú qué Señor clase no de nos dijo, aflicción va a el ser? Señor no La nos dijo que aflicción- íbamos a pasarla como Como de reyes. fiesta El aquí mismo en este dijo, mundo. los reyes están allá en el mundo, allá. Pero nosotros no podemos pensar y que debemos de vivir como esa gente. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos... Ay, no, es que yo... moldean el corazón de la gente y digo, es que tú te mereces, tú tienes el derecho, la mejor marca, la mejor ropa, lo mejor, todo es una ilusión y te entretienen creyendo de que tú puedes adquirir eso. Y por eso la mayor parte de la gente, de las predicaciones no son Cristo ni la salvación, sino es el diezmo, La ofrenda, la primicia, siembra y pacta para que Dios te multiplique y te da el 100 por uno. ¿ya? Para que estás pobre, es que tú no has sembrado, es que tú no has diezmado. Es que tú no has diezmado y por eso es que estás pobre, por eso es que no progresas. Entonces toda la predicación se gira en torno al dinero, pero dinero. nunca gira en torno a Cristo. Entonces por Ahí eso está. esa gente se duerme, se queda. Se queda. ¿Ya? Exacto. Entonces no todo el mundo va a pasar. ¿Cómo era la pregunta que estábamos resolviendo, yo? La de qué sucederá después del arrebatamiento. Estamos hablando precisamente ¿Qué de sucederá eso. después del Que se arrebatamiento? quedará mucha Entonces, gente. entonces después del arrebatamiento, y vamos a leer Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, que lo dejamos ahí en stand-by, pero vamos a leerlo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el orden de los acontecimientos. Entonces, hay condiciones para que se dé el arrebatamiento. Vamos a leer aquí. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, eso es el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, había gente que ya estaba diciendo que el día del Señor, que es el día de la ira de Dios, Es muy diferente a la venida de Cristo. que es diferente al día en que nosotros nos reuniremos con Él. Ya decían que ya el día del Señor estaba cerca y todavía no había acontecido ni siquiera el rapto. Entonces el apóstol Pablo procede a explicar el orden de los acontecimientos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, de lo último que estaban hablando era del día del Señor. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, para que venga el día del Señor, el día de Jehová grande y terrible, para que ese día venga, primero tiene que manifestarse el anticristo, que es el tiempo de apostasía, que es un tiempo de apostasía. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, ojo, analicemos. Para que el día del Señor venga, primero tiene que venir el tiempo en que esté manifestado el anticristo y que es un tiempo de apostasía. ¿Ya? Y para que el anticristo se manifieste, primero tiene que ser quitado de en medio quien al presente lo detiene. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede detener al anticristo? ¿Quién puede detener a Satanás en lo que quiera hacer en este mundo? ¿Puede Bill Gates hacerlo? ¿Puede el Papa Francisco hacerlo? ¿Puede Donald Trump con sus armas atómicas? ¿Puede Vladimir Putin? ¿Quién puede? ¿Algún ser humano puede detener la obra de Satanás, siendo que el Señor dijo que Satanás es el príncipe de este mundo? Y que él es el dueño de este mundo. O sea, ¿quién se puede enfrentar? Dueño no, administrador, porque Dios lo deja, pero dueño no, el dueño es Dios. Pero él la está administrando. ¿Quién puede detener la obra de Satanás?
sino solamente Dios. Dios es el único que puede detener. Ahora, Dios está en todas partes, pero ¿quién es el que está ahora mismo en el mundo con nosotros? ¿Quién es el que actualmente está aquí y nos ayuda en nuestra debilidad y nos recuerda lo que Jesucristo dijo? ¿Quién? Es el Espíritu Santo. O sea, el que está deteniendo ahora mismo que Satanás no haga lo que a él le da su gana, que es poner ya el anticristo, porque eso es lo que él quiere desde hace 2000 años. ¿Quién lo está deteniendo? Tiene un orden, así como cuando Cristo iba a venir, primero se necesitó de que fueran profetas anteriores y lo manifestaran hasta que llegara su profeta único, que es Juan, para que le arreglara el camino y luego Cristo pudiera hacer su obra. El trabajo de Satanás es imitar lo que hace a Dios, es imitarlo, no ser igual sino imitarlo. Entonces él va a crear un profeta, así como Dios creó a Juan y lo puso, él va a crear, entonces ya está creando su profeta, ya ha sacado falsos profetas, así como Cristo ha sacado sus profetas y dicho, como Elías, como todos, ellos también han sacado sus falsos anticristos, sus falsos profetas, porque están allanando el camino. Para que el anticristo se manifieste. Entonces, ahora mismo, para que se dé el día del Señor, primero tiene que venir el anticristo y el tiempo de apostasía. Antes de que el anticristo se manifieste, tiene que pasar algo. Tiene que ser quitado de en medio quien lo detiene. ¿Y quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. Ahora, después de que el Espíritu Santo, porque es Dios el que está, porque el de la deidad, de la Trinidad, el que está actuando ahora mismo en este mundo como tal es el Espíritu Santo. Entonces miremos los versículos para que la gente le quede claro de que es así. Correcto. Entonces miremos Juan capítulo 14. Vamos a poner Juan 14. No es. Bueno, el versículo sí te la debo. Bueno, ya te voy a decir. El otro consolador. Está en Juan 14, 15 al 19. Juan 14, 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo no va a estar con nosotros por un tiempo. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo es quitado, y el Señor dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros siempre, quiere decir que nosotros nos tenemos que ir con el Espíritu Santo, porque Dios no nos va a quitar el Espíritu Santo. No, es que no lo puede quitar porque el Espíritu Santo vive dentro del creyente. Entonces no te puede arrancar, venga, te lo voy a arrancar, no se lo puede arrancar. El Espíritu Santo vive en los corazones de los verdaderos cristianos. Nada más. Los falsos cristianos no. Pero los verdaderos cristianos del Señor nunca nos va a quitar el Espíritu Santo. Exactamente. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, por medio del Espíritu Santo, Cristo sigue con nosotros. Por eso él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Correcto? Entonces vieron que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Y ahora Efesios 4:30, vamos a leer también Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para el día de la redención necesitamos estar sellados con el Espíritu Santo, porque si no estamos sellados con el Espíritu Santo, no podemos irnos con el Señor. Obviamente aquí nos están dando una clave, nos están diciendo que el Espíritu Santo es para algo, para el día de la redención. ¿Y cuándo va a ser el día de la redención? Cuando Cristo venga a las nubes y nos venga. Y entonces llamará y el Espíritu Santo diría: pilas, y nos vamos con él. Correcto. Perfecto. Vamos a leer también Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia.
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. ¿Cuál de es la su gloria. posesión adquirida? La salvación. La salvación, la vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra arras? La palabra arras quiere decir una garantía, como cuando uno firma una promesa de compraventa de una casa, de un vehículo. Ya cuando está firmada la promesa de compraventa, los que están comprometidos en esa promesa tienen que cumplir, o si no hay un castigo, hay una cláusula de castigo, de punitiva, si uno no cumple. Entonces el Espíritu Santo es esa garantía que Dios nos dio y que no nos las va a quitar, porque Dios no es mentiroso, ni Él incumple lo que Él prometió. Si Él nos dio esa garantía del Espíritu Santo, no va a decir, me voy a llevar el Espíritu Santo para que la iglesia pase por la tribulación, los que tenían el Espíritu Santo. No, el día que el Espíritu Santo se vaya, nosotros, los que tengamos el Espíritu Santo, nos iremos con Él. Entonces tenemos que tener claro eso. Por eso dicen en Tesalonicenses 2 dice, pero hay algo que lo detiene. Exacto, hay algo que lo detiene. Y más adelante nos dice, ya nos dice que es quién, como si hablando de una persona, dice. Porque ya está en acción el misterio de la equidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Es un quién, es un alguien. Pues una persona. Una persona. ¿Y quién es la tercera la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo? Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, o sea, el Señor va a decir, Espíritu Santo, venga para acá, y obviamente nos vamos con Él. Ya el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces ahí entraría una pregunta. Es, ¿quién es el que convence al mundo de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Si el Espíritu Santo es quitado, ¿verdad? Ya no hay quien convenza al mundo. Ya no hay quien convence al mundo. Entonces dirían algunos, entonces, ¿quiénes son los que van a convencer en la gran tribulación a la gente de dar la seguridad para que se vayan? ¿Cierto? Entonces hay una parte en Apocalipsis donde dice que Dios va a enviar unos ángeles a llevar un evangelio. El evangelio eterno. Ellos son los que se van a encargar de predicarles y convencer a esas personas de que tienen que ir. Va a haber cristianos predicando y los ángeles también predicando en el periodo de la tribulación, porque Dios siempre está tratando de darle una última oportunidad al ser humano para que se arrepienta, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios siempre está tratando de salvar. Aún en el periodo de la tribulación va a haber cierta misericordia de Dios, porque todavía hay tiempo. Ojo, esa misericordia va a ser para aquellos que no se dejen marcar, que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni se dejen poner la marca, el número de su nombre. Entonces ahí tenemos que tener claro. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta, Joel Elías? ¿Es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo? Claro que no. Claro que no, no es lo mismo. No es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida. Como ya estábamos leyendo ahorita en Zacarías 14, y como hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, también, el día que el Señor ponga los pies en el monte de Sión, esa es su segunda venida visible. Ese día Él viene a guerrear, viene a pelear con sus ángeles, con sus escogidos, los 144,000. Ese es el día de la segunda venida de Cristo. El día del arrebatamiento es 7 años antes de ese hecho escatológico. 7 años antes. Entonces no es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco la primera resurrección, no es lo mismo que el día del arrebatamiento. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20 para que nos demos cuenta también que no es lo mismo la primera resurrección que el día del arrebatamiento. Ocurren hechos diferentes. Apocalipsis capítulo 20. Dice así: los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después de los 7 años de la tribulación, cuando venga el Señor, Satanás va a ser atado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, después de 1000 años, Satanás volverá a ser suelto y volverá a engañar a las naciones.
Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los que se queden aquí después del rapto, que van a ser parte de la iglesia, van a tener oportunidad y van a estar con Cristo en el milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. O sea, eso que acabamos de leer acá es la primera resurrección. La primera resurrección se refiere al evento escatológico en el que van a resucitar los que fueron decapitados En la gran tribulación. en la gran tribulación. Y en ese mismo momento, después de la tribulación, en ese momento van a resucitar también los piadosos del Antiguo Testamento, lo cual tú puedes leer en Daniel capítulo 12. Tú puedes ir a Daniel capítulo 12 y te vas a dar cuenta de que ellos van a ser resucitados en la primera resurrección. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En la primera resurrección resucitan los decapitados. Ya, eso es después de la tribulación. Pero en el día del arrebatamiento los que resucitan son los creyentes que han dormido en Cristo, que han muerto en Cristo, y los creyentes que estén vivos en ese momento. Muy bien, vamos a leer un momentico en Daniel capítulo 12. Daniel 12. El tiempo del fin. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, el pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel es la nación de Israel. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ojo. Estás hablando de los judíos. De los judíos. Exactamente, están hablando de los judíos. Muchos serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya, o sea, los que despiertan después de los 1000 años en el juicio ante el gran trono blanco, esos despertarán es para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el tiempo en que vayan a resucitar los judíos, la ciencia estará en un nivel el nivel más alto de conocimiento humano. Y yo, Daniel, miré y aquí a otros dos que estaban en pie. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces vemos aquí que dice que será tiempo de angustia. O sea, los judíos sí pasan por la tribulación. Ya. Es más, la Biblia dice que ese tiempo será el tiempo de la... Pero es que está confirmado que los judíos tenían que pasar, los judíos como tal tenían que pasar por la gran tribulación, porque el Señor lo dice cuando de los convidados a la cena, que dice, pero ustedes no gustarán mi cena, o sea, no van a estar en las bodas del Cordero. Mira que Jeremías 37 también lo anuncia. Mira lo que dice Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, el día del Señor. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, para Jacob será tiempo de angustia. Israel pasa por la tribulación. La iglesia no, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los judíos sí es tiempo. Entonces, por medio de eso podemos responder lo que dice en Mateo capítulo 24. Yo léeme la última, creo que es la última pregunta de aquí, que dice que si es ¿por qué en Mateo 24? Porque parece que en Mateo 24 la iglesia
pasa por la tribulación. Vamos a leer Mateo 24 y nos vamos a dar cuenta que Mateo 24 no está hablando de la iglesia, está hablándole el Señor más bien a la nación de Israel. Mira, cuando Jesús salió del templo y se iba, Mateo 24:1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Año 70 después de Cristo se cumplió la profecía. No quedó piedra sobre piedra de los edificios que le estaban mostrando al Señor. Solo quedó una pequeña porción, que es el muro de las lamentaciones, que eso no hacía parte de los edificios, sino de la explanada del templo, ¿ya? Un muro de sostén, una pared. Señales del fin de los tiempos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. En el tiempo de la tribulación va a haber también gente diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, como lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia de SARS-CoV-2, o sea, que es el virus, el COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Eso es solamente parte de principio de dolores, todavía no estamos en la tribulación. Y hambres y terremotos, últimamente ha habido muchos terremotos, y hambres también en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces nos entregarán a tribulación. ¿A quiénes entregan a tribulación? No, a los judíos. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, a hacer una pausa. Cuando dice por causa de mi nombre y que los judíos están atacados, por eso no debemos de confundirnos de que es la iglesia la que está atacada porque está llevando el nombre de Cristo, sino que van a haber judíos que van a tratar de creer no tanto en Cristo sino en el Padre como siempre han tenido, y por eso van a ser perseguidos. Claro. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La abominación desoladora. Ojo con los datos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el lugar santo es el templo, el tercer templo, que está a punto de ser reconstruido y que ya los judíos tienen todas las cosas necesarias para reconstruirlo. De que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén, ¿dónde? En Judea. Los que estén en Judea. ¿Dónde está? Israel. O sea, está hablando a los judíos. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, los que van a huir en ese tiempo son los judíos, no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque como son días de reposo, ellos con tal de no faltar a su promesa, se quedan allá y se mochan la cabeza. Correcto, o sea, ellos, nosotros los cristianos no tenemos ningún problema con el Shabbat. Los que tienen problemas con el día de reposo son los judíos. ¿Y los adventistas? Y los adventistas del séptimo día también. Lo que los adventistas del séptimo día que se queden aquí en el periodo de la tribulación también van a tener problemas. Exactamente. O sea, todos aquellos que quieran practicar las leyes judías y se hagan padre van a pasar por eso. Porque habrá entonces gran tribulación. Claro, por eso es que parece que como si fueran nosotros la iglesia lo que estamos pasando. Pero Jesús le está hablando es a los judíos. Cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería. Más por causa de los escogidos, cuando hablan aquí de los escogidos, no está hablando de la iglesia. Está hablando de los judíos escogidos, los 144,000. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, pero no es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, eso va a ser claramente visible. El día que Jesús ponga sus pies No, pues lo único con el en el terremoto monte que va de a Sión, partir. con el terremoto que va a haber, eso, y dice, la señal del Señor aparecerá en el cielo. O sea, de alguna forma Jesús va a hacer que todo el mundo vea que Él vino en su segunda venida visible, poniendo sus pies sobre el monte de Sión. No sé si es que lo van a transmitir vía satélite y en todos los televisores del planeta va a aparecer el día en que el Pues Señor tiene que venga. ser porque la tecnología está súper aumentada. Correcto. Entonces, por lo menos se ven las señales que no es la iglesia. No es la iglesia. Está hablando del pueblo judío, el que va a pasar esa tribulación. Dice. ¿Y por qué va a pasar esa tribulación? ¿Por qué no aceptaron el Señor? Porque no recibieron al Señor. ¿Y dónde lo vemos esto? En Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Por eso ellos pasaron esa tribulación. Ahora, ¿qué pasa después? Dice aquí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esta misma descripción aparece en Zacarías cuando nos habla del día del Señor. Por eso también. Y lo vemos en Juan capítulo exacto. 2. O sea, aquí la venida del Hijo del Hombre es en el momento del día del Señor. El sol y la luna no. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por eso les digo, tal vez es que el Señor va a hacer que eso lo transmitan en vivo y en directo a todas las naciones. No sé. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Estos escogidos, como ya les dije, son los 144,000. No son la iglesia, porque aquí los que están recogiendo a la gente son los ángeles, no el Señor. No tanto eso la ventaja, sino cuando nosotros leemos en Tesalonicenses capítulo 4, dice que quienes van a ver, la gente del mundo no va a escuchar la trompeta de Dios, o sea, no va a escuchar el llamado. No lo va a escuchar, solamente los escogidos, o sea, su nación son los que se van a ir con él. Por eso nadie se va a dar cuenta. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que toda nación va a ver al Hijo del Hombre. O sea, y va a escuchar, viene Jesucristo y está llevándose a todos los que están aquí en la tierra. Exacto. Y por eso esa es la diferencia. Bueno, la lección de la higuera. De la higuera aprender la parábola. La higuera es la nación de Israel. Eso tú lo puedes demostrar con muchos versículos que hablan de que la higuera, cuando Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto, era una representación, un simbolismo de Israel que vino a los suyos y los suyos no solamente no le recibieron, sino que no tenían fruto. Entonces, estaba hablando de la nación de Israel. De la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, año 14 de mayo de 1948, ahí fue que brotó Israel como nación otra vez. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Por eso es que nosotros decimos, el tiempo del regreso del Señor está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero nosotros no somos como los judíos que no sabían en qué tiempo estaban viviendo. Nosotros sí sabemos, ¿ya? Porque la iglesia sí sabe. El Señor nos da todas las señales para que nosotros sí sepamos. De cierto os digo que no pasará esta generación. Obviamente no se estaba refiriendo a la generación que estaba viva en el momento de Cristo hace 2000 años, sino a la generación que vea florecer la higuera. Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán y el Señor promete, pero mis palabras no pasarán. O sea, vemos en este pasaje de Mateo 24 que muchas de las cosas que se le están diciendo es a la nación de Israel. Nosotros no tenemos que confundir la iglesia con la nación de Israel. Esa teoría, esa doctrina del reemplazo de que la iglesia es la misma nación de Israel no es lo mismo. Ya, porque el Señor ha dejado en stand-by. Porque nosotros leemos también en Lucas cuando él dice, yo vengo por mis ovejas, pero tengo otras. Tengo otras ovejas, que son de otro rebaño, de otro redil, dijo el Señor. Nosotros somos ovejas de otro redil, de otro rebaño. Muy bien. ¿Cuál otra pregunta hace falta, Joan Elías? Todos los escogidos de Dios pertenecen al mismo pueblo. Claro que no. Eso era lo que estábamos aclarando. No todos somos lo mismo. Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 11, donde sabemos que todo Israel será salvo algún día, pero no son lo mismo, no somos lo mismo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo.
Dios tiene un pueblo que es la nación de Israel, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, Dios siempre se reserva un remanente, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y cuál es? La iglesia. No, pero aquí está hablando de Israel. Hay un remanente en Israel. Siempre hay un remanente. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Vamos a leer, espera aquí. El misterio de la salvación de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que no se complete el número de los gentiles que van a ser salvos, no puede el Señor comenzar a tratar con Israel. Entonces, Él los tiene ahora mismo en pausa y el Señor está esperando que la totalidad de los gentiles que hemos de ser salvos entremos a la promesa y a la gracia del Señor. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso, pero te diste cuenta de que tanto estaban hablando de los gentiles y estaban hablando de los judíos. Cuando dice los escogidos son por gracia, no están judíos, están hablando de los que nosotros somos los escogidos por gracia, hablando de los gentiles. Por eso es que siempre hay un remanente escogido, tanto en el pueblo de Israel, porque aún hoy hay judíos mesiánicos, como hay un remanente del mundo, por decirlo así, de los gentiles. De eso, te están diciendo es que le estás diciendo que los judíos no alcanzaron las leyes, no alcanzaron con todo lo que tenían, pero nosotros los gentiles sí. Otra pregunta, pero ya se acabaron las preguntas. Ya se acabaron. Bueno, entonces, en resumen, hermanos, el rapto es un hecho real. O sea, no es que la Biblia no hable de eso. Es mentira que no hay arrebatamiento. Sí hay un arrebatamiento. No sabemos el día ni la hora. No sabemos qué día el Señor ha decidido utilizar para eso. Pero de que es cierto que algún día va a acontecer ese hecho, va a acontecer. No todo el mundo se va en el arrebatamiento, no todos los cristianos se van en el arrebatamiento, pero los cristianos velantes nos iremos en el arrebatamiento. Entonces queríamos hacer este mensaje, o más bien este conversatorio acerca de la doctrina del arrebatamiento, para hacer muchas claridades acerca de muchas cosas, para que no nos engañen, porque hay gente que no conoce la Biblia y comienza a enseñar cosas como que no hay arrebatamiento, o como enseñaban en 1 Corintios capítulo 15, que el apóstol Pablo denuncia que estaban diciendo que no hay resurrección, y en este momento hay mucha gente diciendo que no hay rapto, lo cual es una gran mentira. Sí hay rapto, hay un rapto, y es pronto, porque sabemos que estamos cerca del tiempo. Ya la higuera floreció hace 72 años, y y una generación, según el Salmo número 90, es de 70 a 80 años. Entonces estamos dentro del tiempo, muy probablemente dentro del tiempo en que el Señor viene. Ahora, no podemos ser dogmáticos en esta enseñanza y decir, no, tiene que ser así, tiene que ser tal cual como yo lo digo, porque en escatología 2 más 2 no son 4 y uno puede tener algún error. Eso está dentro de las posibilidades. Pero decir que la Biblia no habla de rapto es una mentira. Entonces, hermanos, estemos preparados, estemos velando, estemos siempre orando, leyendo la Biblia, congregándonos, así sea por internet, tomando la cena del Señor en nuestros hogares, con nuestras familias, orando con nuestros hijos, para que el Señor nos encuentre velantes.
y el Señor nos encuentre también predicando el Evangelio a otras personas, así sea por internet o a los que, a pesar de estas circunstancias de encierro, se nos dé la oportunidad de predicarles del Evangelio, les hablemos del Evangelio. De esa manera estaremos velando para que el Señor no nos haya durmiendo. Niños, ¿tienen alguna pregunta? ¿Faltó algo que no entendían? No. ¿A ti, Adrián? Ok. Bueno, muchas gracias, hermanos. Este era el mensaje, este era el conversatorio que queríamos compartir con ustedes en este día 19 de abril del año 2020 para que podamos seguir analizando la palabra del Señor, que es hermosa, que es preciosa, que nos brinda muchos misterios que si uno lee con detenimiento la Escritura puede dilucidarlos. Bendito sea, Señor, bendito seas, Padre bueno, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu siempre a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están en sus casas, en sus hogares hoy, y ayúdalos, Señor, para que ellos también permanezcan escudriñando la Escritura y haciendo tu voluntad, Señor, siempre conforme a lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, por escucharnos. Permite que esta esperanza que tenemos de que algún día estaremos reunidos contigo, Señor, nos dé fortaleza para seguir y que nada nos amedrente ni nada nos haga retroceder. Gracias, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.